Muchas gracias. La verdad que no... Tengo ganas de hacer algo. ¿Qué quiere que les diga? Tengo una gana de aplaudir a todos estos muchachos que... ¿Qué quiere que les diga? Yo sé que a veces cuando hacemos esto dice la gloria es para el Señor. Yo entiendo todo eso. Por supuesto, por supuesto. Y además, a veces aplaudimos a los partidos, a los jugadores, a tantas cosas. De paso, hoy me preguntaban por el clásico. ¿Saben que en Santa Fe somos fanáticos del fútbol, no? Hay un equipo que está en primera y un equipo que está en la B. Nosotros estamos en primera, que es Unión de Santa Fe, y Colón está en la B. Tengo que disfrutar este momento porque esto se va a revertir en cualquier momento. Pero cada vez que hay un clásico, todos me dicen, vos querés que gane Unión. Y la verdad que si hay reunión, yo quiero que empaten. Porque es el resultado mejor. Nadie se pelea, nadie viene enojado, nadie carga a nadie, así que estamos bárbaros. Quiero decirle a todos los que han hecho esta campaña en febrero que los felicito. Me hicieron acordar tanto a las campañas de Carpa, me hicieron acordar tanto a los 10 años que tuvimos el conjunto evangelístico, pueblo por pueblo, pueblo por pueblo, con cada misionero. Y ver todo este mover evangelístico, la verdad que los tengo que alentar y decirle que sigan adelante. Dios tiene grandes cosas con ustedes. Exactamente en este mismo momento, ¿qué hora es ahora? Las 19:36. Deben estar volviendo casi 100 personas en nuestra iglesia que están haciendo un curso de evangelismo y discipulado, teoría y práctica, teoría y práctica. Y yo veo estos movimientos y digo, estamos entendiendo por dónde va la cosa. El autor del libro Creo en la Evangelización tiene una frase que nunca me olvidé. Él dice, hacer otra cosa en la iglesia y no evangelizar es como correr los muebles del lugar en la casa cuando se está incendiando. De nuevo, hacer otra cosa en la iglesia y no evangelizar es como correr los muebles del lugar cuando la casa está en llamas. Ahora, yo quiero traerles en esta, ayúdame con el power, yo quiero traerles en este día, en esta tarde, el tercer desafío de los desafíos de la última semana. Si vos no estuviste en las dos reuniones anteriores, estamos viendo la última semana de Jesús. El primer desafío lo estamos encontrando en capítulo 12 del Evangelio de Juan, en la mesa de Betania, y el primer desafío era... ¿Cuál es el primer desafío? Muy bien, bien. La intimidad es más importante que la actividad. Ahí lo teníamos en capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hoy a la mañana vimos Juan capítulo 15. Recuerden que estamos recorriendo los capítulos de Juan de 12 al 17, la última semana de Cristo. Y vimos que permanecer, vimos Juan 15, es más importante que programar. Y hoy vamos a ver el tercer desafío que el Señor dejó a los discípulos y que no podía tener este mensaje mejor introducción que lo que vimos recién. Es más, podría yo terminar el mensaje acá y mi señora diría, amén, qué cortito que predicaste. Ni se imaginan mis hijos si estaría acá. Y el tercer desafío es, la gran comisión es más importante que la institución. Vamos a pasar un poquito allí. La gran comisión es más importante que la institución. La pregunta del millón es, ¿cómo lograr que la gran comisión no se convierta en la gran omisión? Porque tenemos una tendencia de desenfocarnos el verdadero propósito que tiene la iglesia. Pregunta del millón, ¿para qué está la iglesia de Cristo en la tierra? ¿Para hacer grandes conferencias? ¿Para adorar al Señor? Y alguno me dirá, para glorificar el nombre del Señor, porque hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. No hay mejor manera que glorificar al Señor que cumplir la gran comisión. No hay otra manera. El gran punto, exacto, como usted lo dice, mi querido, tal cual. El gran punto es que cuando damos el paso,
y tenemos un mes de evangelización en febrero, como el que tuvo la iglesia de Uruguay, y escucha bien, nos quedamos en ese programa de febrero, la gran comisión se convierte en la gran omisión. Así que quiero decirles que todas las campañas y todos los programas y todos los eventos evangelísticos son necesarios, pero no suficientes. Hay algo más, hay un escalón más, y que tiene que ver con que la gran comisión sea un estilo de vida y no la respuesta a un programa o a un evento. Vamos de nuevo. Que la gran comisión no responda a campañas evangelísticas o al mes de febrero de evangelización, sino que se convierta en un estilo de vida donde cada uno de nosotros, en nuestro mapa de contactos, vivimos esto. Hoy a la tarde y mañana a la tarde en Santa Fe, quiero decirles, estoy feliz de estar con ustedes, pero mi corazón está allá. Quiero decirles que ver todos esos jóvenes y todos esos hermanos ir puerta por puerta en un mapa que recorrimos de toda la zona de influencia de la iglesia, buscando una casa de paz, buscando a alguien que está buscando a Dios, buscando las conexiones divinas. No termina en este programa de 2 días de Semana Santa de este tipo de actividad, sino que el objetivo fundamental es que a través de ese entrenamiento lo extendamos de lunes a viernes, de lunes a lunes, en los mapas que tenemos cada uno. Yo creo que ahí se revoluciona Uruguay. Yo creo que ahí empieza la cosecha final. Cuando vamos un paso más adelante para que la gran comisión no se convierta en la gran omisión. Y de esto se trata, una iglesia que bendice. Mañana vamos a ver la oración sacerdotal de Juan 17 y vamos a ver la cuarta prioridad, que las personas son más importantes que los eventos, que los programas. Pero hoy me quiero detener en un solo versículo de Juan 17 y luego ir a 3 pasajes, porque intento en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, tratar de darles herramientas prácticas de que la gran comisión no termine en una declaración, en un desafío, en un concepto teórico, sino que sea un estilo de vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si vos sos médico o sos enfermera, ¿cómo lo podés vivir en el hospital o en el sanatorio donde trabajás esto? ¿Cómo podés vencer la vergüenza? ¿Cómo podés vencer la apatía de los otros? ¿Cómo le encontrás la vuelta? Imagínate cómo podrías hacer eso en tu universidad, donde los pibes y las pibas están en un agnosticismo y en un rechazo de Dios completo. ¿Cómo podría ocurrir eso? De esto se trata, del cómo hacer que la gran comisión no se convierta en la gran omisión. Y en Juan 17, 18, en medio de toda la oración del Señor Jesús, Él le dice: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y esto era para los discípulos que estaban con el Señor y luego para los que habrían de creer, en el cual estamos nosotros. Quiere decir que acá nos tenemos que posicionar en la oración de Jesús, a dónde nos está mirando Jesús, a dónde nos abre puerta el Señor y cómo cumplimos cada uno de nosotros la gran comisión. Pensando en todo esto, yo quiero que leamos Mateo capítulo 12, vamos a Mateo 12, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a seguir la ruta de una frase que está en Mateo 12, en Mateo 9 y en Oseas capítulo 6. Aparece 3 veces en la Biblia esta frase y vamos a leer solo el pasaje de Mateo capítulo 12. Nuestro título es: La gran comisión es más importante que la institución. Dice la Biblia así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús dijo: ¿No vieron, no leyeron lo que hizo David cuando él y los que en él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no leyeron en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Y aquí Jesús confronta en una forma disruptiva con toda la institución templocéntrica de aquel tiempo. Él dice: uno mayor que el templo está aquí.
Y si supieseis lo que significa, y acá está nuestra frase que la vamos a recorrer en la ruta bíblica, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a estos inocentes. ¿Saben que la palabra misericordia es clave en la Gran Comisión? Es una palabra latín compuesta, misere cardio. Significa misericordia, compasión al dolor, una compasión de corazón, un corazón que se vuelca en medio del dolor. Aparece en 3 capítulos y nos van a dar pista en cada uno de estos contextos bíblicos en el cómo cumplir la Gran Comisión. Vamos a ver un poquito esto. 3 secretos para cumplir la Gran Comisión. Número 1. Necesitamos ser canales amorosos y para eso hay que experimentar la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Número 2, necesitamos percibir citas divinas. Yo ya le voy a explicar cada uno de estos conceptos. Y eso significa percibir la necesidad que Dios nos va poniendo delante y que nosotros necesitamos verla. Y en tercer lugar, necesitamos comisión desplegada y hacer discípulos. Mira, voy a volver para atrás para mostrarte esa foto. Ese es el grupo del taller del maestro. El calvo que está abajo, el peladito que está abajo, se llama Salim Jesús. Él y su esposa trabajaban y estaban en medio de la iglesia. Uno de sus hijos cristianos cae en el flagelo del consumo de cocaína. Les cambió completamente la vida. Así que lo llevan a él a un centro de rehabilitación en Córdoba, el Centro Renacidos. Y durante 2 años que fue su restauración, le llevaban sus hijos, sus 2 nietos, para que vean al papá y su esposa. Cada vez que iban por la ruta 19, llenaban el baúl de comida que le daba toda la iglesia, iban y le cocinaban a todos los muchachos allá. Ellos iban a visitar a su hijo. Lo que ellos no sabían es que Dios iba a poner una carga tremenda en medio de una prueba dificilísima. Empezaron a amar a esos jóvenes. Empezaron a amar a los padres, a las madres que lo iban a visitar. Y en un momento, luego de la restauración de su hijo, dijeron, tenemos que hacer algo en la iglesia. Nuestra iglesia se llenó de jóvenes con problemas de adicciones. Si ustedes me preguntarían alguna vez si yo hubiera pensado en fundar un centro de rehabilitación para chicos adictos, mi respuesta hubiera sido, ni loco. Los profesionales de la iglesia me dicen, bueno, son los problemas legales que podés tener, lo inestables que son, los juicios que se puede comer la fundación, bla, 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 bla. Pero ahí había 2 personas que en medio de una prueba difícil recibieron una carga de parte de Dios. En el gimnasio que tenemos a la vuelta de la iglesia, hacían una célula ambulatoria con 35 muchachos que recibían la palabra de Dios y ayuda para su problema de drogas, pero volvían a su mismo entorno y el entorno se los comía y volvían a caer. Así que empezamos a orar por un lugar que Dios nos pueda conceder. Todo esto, no teníamos presupuesto para el alquiler, para todo, pero finalmente Dios hace un milagro y el gobierno de la provincia de Santa Fe había construido un centro de rehabilitación que nunca lo habían hecho. Es muy común eso que ocurra en los políticos argentinos. Imagino que en Uruguay nunca pasa. Bueno, no tanto. Así que cuando llegaron nos dijeron, miren, si quieren tomar esto son 2 hectáreas, estaba saqueado, lleno de murciélagos en el techo, era un caos. Hicimos un contrato, un comodato por 10 años y toda la gente de la iglesia empezó a poner en valor el lugar. El primer joven que llegó al centro de rehabilitación, el taller de maestro, llegó con la ropa con una bolsa de basura porque ni para un bolso, una maleta tenía. Y Dios hizo de ese lugar un lugar de milagros. Esto funciona así. Dios decide por los propósitos tomar tu vida para un plan que vos nunca pensaste, porque vos planificaste tu propia vida. Y en medio de tu carrera, de tu profesión, de tu empresa, de tus sueños, de tu familia, Dios irrumpe para que la gran comisión pueda funcionar. ¿Qué es este concepto de canales amorosos, citas divinas y comisión desplegada? Yo quiero llevarle al primero, canales amorosos. En Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios le dice al pueblo, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos.
Voy a tratar de explicarles este concepto de que nosotros somos canales amorosos de la misericordia de Dios para que entendamos este primer paso. La figura de Oseas con su matrimonio con Gomer, esa mujer prostituta, es un ejemplo dramático del amor y la misericordia de Dios ante un pueblo que es infiel. En el capítulo 6, si vos los lees corrido, los primeros 6 versículos, vas a descubrir que es la típica poesía hebrea donde el hablante cambia sin que nadie te avise. Los primeros 3 versículos, el que habla es el pueblo. Y allí está hablando de todo lo que ellos creen que le dan a Dios y se basaban en sus sacrificios. De hecho, ¿quién había instituido los sacrificios? Dios. Así que los sacrificios en sí mismos no eran malos. El problema es cuando el sacrificio y toda la institución religiosa de esos sacrificios se convertían en un objetivo y se olvidaban de realmente lo importante. Entonces en el versículo 4, 5 y 6 deja de hablar el pueblo y empieza a hablar Dios. Y en el versículo 6 dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y lo que Dios estaba queriendo decir es: ustedes se olvidaron de que como pueblo de Dios son canales del amor y la misericordia de Dios. Este concepto de canales amorosos tiene que ver claramente con eso. La palabra misericordia aquí tiene que ver con la consideración de la necesidad del prójimo que Dios nos pone delante. Es imposible que tengamos misericordia nosotros naturalmente. El doctor Pentecost, cuando hace el comentario sobre el Sermón del Monte, a donde Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Él dice: ningún ser humano es misericordioso naturalmente. En el mejor de los casos es solidario. Pero la misericordia no nos nace. La compasión de Dios no nos nace, porque naturalmente nuestro corazón es egoísta, es orgulloso y, como decimos en Argentina, vivimos mirándonos el ombligo. La única manera de ser un canal amoroso de la misericordia de Dios es lo que Dios le dice al pueblo en Oseas. En lugar de toda esta institución que lo único que hace es engañarlos a ustedes mismos, quiero que sepan que están en el rumbo equivocado. Lo que yo quiero es que haya misericordia del prójimo y conocimiento de Dios. Misericordia del prójimo tiene que ver que podamos divisar al que Dios está poniendo delante nuestro. Pero conocimiento de Dios significa que yo tengo una intimidad, como vimos en el primer mensaje, en la cual yo pueda recibir la misericordia de Dios y convertirme en un canal amoroso de la misericordia de Dios para llegar a la mayor necesidad de un ser humano, que es encontrar un lugar en el cielo. Lo primero que hacemos en el centro de rehabilitación cuando llega un muchacho es compartirle a Cristo, porque no hay rehabilitación posible si el Espíritu Santo no está dentro de él. Porque lo que tiene que ocurrir en esa vida es un milagro. Y el único que tiene poder para hacer un milagro en una vida es cuando el Espíritu Santo está en el corazón de la persona. Podríamos traer un montón de profesionales que los tenemos, podríamos hacer un montón de programas, pero nosotros sabemos que los jóvenes cambian con la Biblia, con el poder del Espíritu y con el amor cristiano sobre sus vidas. Esto funciona en cualquiera de las circunstancias. Por eso, claramente le está diciendo: necesitas acercarte a Dios, que es la fuente de toda misericordia. ¿Te acordás la parábola del hijo pródigo, que se podría llamar la parábola del padre que corre? O la palabra del padre misericordioso. Dice que cuando ve al hijo es movido a misericordia. La Biblia enfatiza la gigantesca misericordia de Dios para nuestras vidas. De hecho, cantamos esa canción que nos conmueve. Yo la cantaría eternamente. En mi vida ha sido bueno. Hasta ahí nomás. Si no, me tengo que escuchar los regaños de mi esposa. Bueno. Pero en mi vida ha sido tan fiel el Señor. ¿Verdad que Dios es bueno siempre? Y notablemente cuando uno mira la misericordia de Dios y todo lo que me rodea alrededor es adverso, el faro en medio de la tormenta es la misericordia y el amor de Dios sobre mi propia vida. La Biblia enfatiza que Dios es motor de toda misericordia. El Salmo 57:10 dice: porque más grande y hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Su misericordia es la base de nuestra salvación.
Tito capítulo 3, versículo 5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Su misericordia es la base de nuestra restauración. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia de Dios es uno de los pocos atributos comunicables que Dios puede tener en nuestra vida el día que le recibimos como Salvador y el Espíritu Santo se echa en nuestra vida. La omnipotencia de Dios no es comunicable, la omnisciencia de Dios no es comunicable, la eternidad de Dios no es comunicable, pero el amor de Dios sí es comunicable. Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La misericordia de Dios es comunicable. Empezá a unir todos estos conceptos. Si Dios es la fuente de misericordia, si en la intimidad yo me lleno de la misericordia de Dios, entonces yo soy un canal amoroso. Y es interesante esta frase: somos distribuidores y no fabricantes de la misericordia de Dios. De nuevo, somos distribuidores y no fabricantes de la misericordia de Dios. Yo puedo organizar con ustedes la mejor campaña evangelística, puedo tener el mejor coro, puedo tener el mejor equipo de consejeros, puedo traer aquí y que Dios resucite al doctor Billy Graham y lo ponemos en el púlpito. Y no puede garantizar una sola salvación, porque el único que convierte de pecado, de justicia y de juicio es Dios. Entonces yo necesito ser un canal amoroso. ¿De dónde está este concepto de canal amoroso? Yo no lo inventé. Este concepto lo trae el doctor Warren Wiersbe. ¿Cuántos han leído el libro Llamados a ser siervos? Levanten la mano. Bueno, lo tenía que leer toda la congregación. Es un manual de servicio. Es chiquito, lo podés leer mientras esperás que te toque el turno en una clínica. Allí yo encontré la mejor definición de ministerio que encuentro hasta hoy. El doctor Wiersbe dice: el ministerio tiene lugar cuando, mírenme las manos, los recursos divinos, Dios, satisfacen necesidades humanas, personas, a través de canales amorosos, la iglesia, para la gloria de Dios. Aquí habla de los 4 integrantes o 4 pilares que tiene el ministerio cristiano. Los recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. ¿Quiénes somos los canales amorosos? Nosotros. Ahora, la única manera que como canales amorosos podamos mostrar la obra poderosa de Dios va a ocurrir en la medida que nosotros experimentemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es absolutamente inagotable. El Salmo 103:11 dice: como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia frente a los que le temen. Jesús es un ejemplo del Padre de misericordias. En Lucas 4 dice que cuando el sol se estaba poniendo, traían todos los enfermos con diversas dolencias y Él, poniendo las manos sobre cada uno, les sanaba. Nosotros entendimos que teníamos que ser canales de misericordia para todos los jóvenes con adicciones, para la mamá del chico con adicciones, para la hermana. Y tenemos milagros de Dios. Podría estar toda la noche contándole de los milagros que Dios hace. Mirá si le hubiéramos hecho caso a los profesionales. Mirá si le hubiéramos hecho caso que nos decían: eso lo tiene que hacer el Estado, no ustedes. Nosotros somos canales amorosos de lo que Dios nos pone delante. Hay un escritor no cristiano que se llama Rodney Stark. Él es sociólogo y no es creyente, y empezó a estudiar la historia de la iglesia para explicar la expansión del cristianismo hasta el año 300, cuando Constantino oficializa el cristianismo en la iglesia, que fue una decisión política. No puedes contra ellos, ponelo con vos. Cuando Constantino toma esa medida, la mitad del imperio era cristiana. Fue una batalla humanamente desventajosa porque el paganismo, que eran todos los cultos de la cultura grecorromana, tenía financiamiento del Estado. Y el cristianismo era el poder del Espíritu Santo, tenía el mayor financiamiento.
Pero ocurrieron dos eventos que él va mostrando como razones de un observador que no está dentro del circuito y que explica sociológicamente la explosión del cristianismo. Y los dos tuvieron que ver con la misericordia. El primero ocurrió en el año 160 con una epidemia de sarampión. Murieron cientos de miles de personas en todo el imperio. La segunda ocurrió en el año 280 cuando hubo una epidemia de viruela. Galeno, que era el médico del imperio, escribía: la gente huía de las ciudades por la peste. A los muertos los sacaban en carreta con los cadáveres apilados. Pero sorprendentemente, solo los cristianos se quedan en las ciudades. Llenos de amor y misericordia atienden los enfermos, mostrando el amor de Dios. Dionisio de Corintio escribió toda una prosa al ver cómo la misericordia y el amor se vio en el pueblo cristiano. Esto y otros factores hicieron que la gente diga: yo quiero seguir a Cristo. Yo no sé si vos te considerás un canal amoroso, pero quiero decirte que en el lugar donde Dios te ha puesto, en el circuito donde Dios te ha puesto, Dios va a poner un prójimo delante tuyo. Escucha bien, tu prójimo no es el más cercano, tu prójimo no es el más empático. Tu prójimo y mi prójimo es el que tiene necesidad, a la cual la iglesia tiene que satisfacer, no cuando la iglesia quiere, sino cuando la persona lo necesita. Gustavo, ese es un grado de disposición que yo no tengo. Yo tampoco. Pero cuando la fuente de misericordia inunda mi vida, cuando mi cercanía con Cristo contempla lo bueno, lo misericordioso, cuando puedo ver todas las bendiciones que Dios me ha hecho, cuando puedo cantar en mi vida ha sido bueno, entonces me convierto en un canal de esa misericordia y soy alguien que concedo la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta que esto excede un programa evangelístico? Esto tiene que ver con los radares de cada uno de nosotros. Nuestra oración como Iglesia de Jesucristo en Uruguay y en Argentina tiene que decir: Señor, yo quiero ser un canal amoroso. Yo quiero extender tu misericordia. Ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Quizá como el siervo del profeta tenemos que orar: Señor, abre mis ojos para que vea lo que no puedo ver. La pregunta es: ¿qué nos impide ver la necesidad que tenemos cerca? ¿Qué nos impide tener pasión por los perdidos? ¿Qué ha oscurecido, ha enfriado, ha vuelto tan religioso nuestro corazón? Hay algo que ocupa el trono de nuestra vida que no es Cristo, porque si Cristo está en nuestro corazón y su misericordia me ha inundado, después de este culto tenemos que ir todos a casa, ponernos de rodillas y decir: Señor, hazme un canal amoroso. Segundo secreto: citas divinas. Dijo David antes que eso, ¿se acuerdan de David, no? ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl que yo tenga que hacer misericordia? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Citas divinas. Mateo 12:7 aparece por segunda vez esta frase en la Biblia. Los canales amorosos tienen que ver con transmitir la misericordia de Dios. Las citas divinas tienen que ver con percibir la necesidad del que Dios está adelante. ¿Puedes ver la necesidad de tu prójimo? Alguno me preguntará: Gustavo, ¿qué son las citas divinas? Bueno, aquí en Mateo 12:7, los discípulos estaban acompañando al Señor en un día sábado, lo hemos leído, y pasaban por un campo y tenían hambre, y la ley en Levítico permitía que puedan sacar pequeñas porciones insignificantes de la cosecha para satisfacer su hambre, y esto estaba permitido en la ley. Lo que enardeció a toda la casta, como dice un presidente cercano acá, a toda la casta religiosa, es que el Señor siempre lo hacía en día sábado. ¿Qué cosa con el Señor, no? Siempre en sábado. Podríamos estudiar eso, ¿no? Y justo en sábado permitió que los discípulos, y entonces sale referencia a lo que hizo David con los panes de la proposición. ¿Cuál era el problema acá? El problema era que la institución se comía la gran comisión. Esa cultura templocéntrica que tenían ellos hacía que no importa si hay una necesidad de alguno, no importa si Dios está preparando una cita divina para que conozca a Cristo. Hoy es día sábado y hoy no hay citas divinas.
Hoy es día de pensar y viene el día de reposo y vamos a tener el templo y todo giraba alrededor del templo. La sociedad judía en los tiempos de Jesús giraba la economía, la religión, todo alrededor del templo. Y Jesús allí en Mateo 7 rompe con esa estructura y dice esta frase tremenda: uno mayor que el templo está aquí, pero redobla la apuesta. El Señor es Señor del día sábado. Y redobla la apuesta. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Le estaba demostrando que aunque sea el día sábado, lo importante era el que tenía la necesidad y la cita que Dios estaba preparando. Si seguimos leyendo el pasaje, ¿saben qué hace Jesús después de hablar esto con estos judíos? Se va a la sinagoga y encuentra un hombre con una necesidad, una cita divina. ¿Cuál era el problema del hombre? Tenía la mano seca. ¿Qué hizo Jesús? Otra vez en sábado, sanó a una persona. Las citas divinas tienen 3 elementos. El primero es un Dios misericordioso que quiere bendecir a alguien. En segundo lugar, hay un canal amoroso, que sos vos y que soy yo, y que necesitan percepción espiritual. Y en tercer lugar, hay un prójimo al cual debemos percibir. La Biblia está llena de citas divinas. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, ¿te acordás? Pedro orando en la ciudad costera de Jope, Cornelio orando en la ciudad costera de Cesarea. Ambos comienzan a orar. Dios conecta al discípulo y conecta al que estaba buscando a Dios. Y allí se encuentra en Cesarea la salvación de él, de toda su familia. Y entonces Pedro dice: ahora entiendo que la salvación también es para los gentiles. Probablemente Pedro nunca hubiera ido a esa cita divina, porque era algo terrible para un judío, ir a la casa de un impuro. No había ninguna chance que un centurión romano y un discípulo judío se encuentren. De hecho, entre las 2 ciudades había 48 kilómetros. Eso significaba que cualquier persona, caminando o en animal, necesitaba ir y volver, salvo que se quede a dormir. Por lo tanto, era improbable. Era improbable que un centurión se acerque a un discípulo. Solo Dios podía conectar esas citas divinas. Felipe en Samaria tiene una cita divina. Está predicando en medio de una campaña, es febrero, lo trajimos a Felipe a Uruguay, está predicando en la carpa y de pronto Dios le dice: andate de allá, cruzá la frontera. Ojo que te comes como 4 horas en la frontera. Así que no sé cómo vas a hacer, Felipe. Y hay una zona desértica, ni bien pasás la frontera, y ahí hay un etíope que va a ser la puerta abierta al continente africano. Y ahí había una cita divina. Hoy a la mañana o ayer les hablaba de la cita divina de un fugitivo como Onésimo que se encuentra en el último lugar donde tendría que encontrarse un fugitivo, en una cárcel romana, para que Pablo tenga una cita divina con él, lo lleve a los pies de Cristo y lo devuelva a Filemón. La Biblia sigue con las citas divinas y las citas divinas también están con nosotros. Así que cuando hablamos de la Gran Comisión, necesitamos entender que la percepción espiritual de las citas divinas tiene que ser para cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta por qué excede una campaña evangelística? ¿Te das cuenta que la Gran Comisión tiene que ver con el entorno de cada uno? Tiene que ver con un estilo de vida. Hay que ser disruptivo con los estilos de vida que tenemos. La sociedad del siglo XXI nos ha llenado de tecnología, de comodidad, de vivir para nosotros, de hacer lo que sentís. Nos hemos acomodado en las iglesias, las hemos llenado de tecnología, de luces, de pantallas LED. Hemos hecho todo para nosotros. Y las citas divinas están afuera. Y nosotros venimos adentro. Exactamente en la dirección contraria hacia donde Dios nos manda. A veces las citas divinas son en momentos muy difíciles de la vida. Una iglesia sin percepción espiritual es una iglesia a oscuras. Es fuerte, ¿verdad? Pero la iglesia no es los que se reúnen acá. La iglesia son las piedras vivas, cada creyente diseminados en la sociedad. Y aún en los momentos difíciles. En el año 2022 tuve 4 cirugías. Yo no pensaba que
iba a tener semejante baile. Entre una de las cirugías tuve 2 hernias inguinales y cuando teníamos la cirugía programada, eran como las 5:30, 6 de la mañana, con Esther nos levantamos, oramos y dijimos, Señor, quizá haya una cita divina en el hospital. Yo les quiero decir a todos los que van a los hospitales y a los sanatorios, allí está lleno de citas divinas, lleno. Uno lo único que quiere hacer el sanatorio es salir rápido, ¿verdad? Bueno, Dios quiere hacer todo lo contrario, te quiere dejar para que encuentres la cita divina. Ahora, si yo no tengo percepción espiritual, estoy a oscuras. Así que cuando llegamos, mi obra social, mi seguro social, me cubría una pieza compartida con otra persona. Me habían dicho que las operaciones de hernia eran muy dolorosas. Entonces yo dije, en vez de estar con otro, prefiero estar solo. Pero no tuve paz, así que cuando me hacían los papeles, dijo, está bien, déjelo con una pieza compartida. Oramos con un matrimonio, con unos chicos que estaban esperando una oración y le hablamos del Señor a ellos que estaban en el pasillo. Y luego me prepararon. A mi derecha había una cama con un anciano que estaba moribundo y su hija cuidándolo. Me vienen a buscar, me llevan a la operación y como a todos los que no operan, cuando vos te despertás, no sabés ni lo que pasó, pero ahí estás en la cama con el suero. Y yo con el suero puesto y medio boleado por la anestesia, la veía a Esther que me estaba mirando ahí, me hacía así, lo veía al hombre que tenía a la derecha. Y yo intenté hablar con la chica, con la hija y con él de alguna manera, y es como cuando uno juega al tenis y no te devuelven una pelotita, no me devolvía una. Pero de pronto entraban médicos, entraban enfermeros, entra un doctor, mira al hombre y le dice, lo vamos a tener que poner una sonda para alimentarlo porque se está deshidratando. Y la chica grita y dice, no, se me va a morir. Tenemos que hacerlo. Y se fue. Habían entrado todo el tiempo médicos y enfermeras. Por los próximos 15 minutos no entró nadie. La miro a Milva y le digo, Milva, ¿qué te pasa? Estoy desesperada por mi papá. ¿Querés que ore por él? Por favor. Y le empecé a hablar de Dios y mientras yo le hablaba, le digo, pero antes te quiero contar algo. Y le presenté el plan de salvación. Cuando le invito a orar conmigo, yo empiezo a orar, Milva empieza a orar y yo siento un susurro en la cama de al lado. Y yo termino de orar y ella termina y está emocionada y se acerca al papá y le dice, papá, esto es lo que vos necesitas. Y él le dice, yo oré también. Terminamos y empezaron a entrar los médicos y los enfermeros de nuevo. 15 días después recibimos un WhatsApp que Eduardo partió. ¿Para qué me llevó el Señor a la pieza del sanatorio San Jerónimo para operarme de 2 hernias inguinales? ¿Para qué? ¿Para qué? No me hagan así, como las vacas cuando va por la ruta y te hacen así. ¿Para qué? Para que le predique a ese hombre en una cita divina. Así funciona Dios. Por eso cuando la iglesia no tiene percepción espiritual de donde Dios está poniendo una persona que está buscando a Dios, la iglesia está a oscuras y necesita que la luz de Cristo vuelva a iluminar. Ilumine tu casa con tus familiares que están sin Cristo. Ilumine tu empresa con los empleados que trabajan con vos o compañeros y están sin Cristo. Ilumine el aula donde enseñás. Querido mío, las citas divinas, Dios sigue haciéndolas. Solo hay que percibirlas. Primer secreto de la Gran Comisión, somos canales amorosos. Somos distribuidores, no somos fabricantes del Evangelio. Segundo lugar, tenemos que percibir las citas divinas. Tercero, y con esto termino, comisión desplegada. Aquí aparece por tercera vez misericordia quiero y no sacrificio. Está en Mateo capítulo 9. ¿Qué pasa en Mateo 9? Jesús llama en la caseta de Capernaum a Mateo. Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Y el que amaba el dinero deja todo y sigue a Cristo. Y lo primero que hace dice, Señor, vení a mi casa. Y le arma una cena con sus amigos, con fariseos, con publicanos, con pecadores.
Y están todos allí y aparece un fariseo y un religioso. Escucha bien, acá está la puerta, ahí está la mesa, ahí está Jesús, ahí está Mateo, ahí están las citas divinas, ahí está Mateo que se convirtió en un canal amoroso y de este lado de la puerta están los judíos. ¿Por qué el maestro come con publicanos y pecadores? ¿Qué le dice el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. Yo he venido para salvar a los pecadores. Ahí está, a llamar justos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a personas que lo necesitan. Y lo que Jesús estaba mostrando allí es que el verdadero objetivo de cualquier emprendimiento que hagamos con la iglesia es exactamente ese. Pero notablemente no estaba ocurriendo en la tesorería del templo, no estaba ocurriendo en las adyacencias, todavía no había templos y iglesias, sino ocurrió en la casa de una persona. Y déjenme terminar este mensaje con este concepto: las mesas y las casas. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Cuántos tienen una mesa en su casa? Levanten la mano. Tontísima la pregunta. Salvo que coman en el aire. Ahora va la pregunta que no es tan tonta. ¿Cuántos han usado la mesa de su casa para cumplir la gran comisión? A veces cambiamos la cocina, ponemos porcelanato, tratamos de que sea lo más linda posible. Y son cocinas a oscuras, son mesas a oscuras. Si seguís la ruta en la Biblia de las mesas, vas a descubrir que todas fueron mesas de la gracia. Tal vez Dios te esté llamando en esta noche para que abras tu casa para un grupo pequeño. ¿Por qué no? Tal vez el grupo pequeño sea tu propia familia que no tiene a Cristo. O tus compañeros. Pero sabes que la imagen era tremenda, ¿no? De la puerta para adentro, la mesa de la gracia. De la puerta para afuera, la religión insensible. ¿Dónde te querés parar? ¿Dónde querés estar? ¿En la mesa de la gracia o en la puerta de la apatía? ¿En la mesa de la gran comisión o en el concepto religioso que no la cumple? Yo quiero estar en la mesa de la gracia. Quiero estar con los pecadores como yo también soy. Quiero estar con los que sufren. Quiero estar donde está el Señor. Quiero percibir las citas divinas. Quiero ser un canal amoroso. Quiero desplegar la gran comisión. Porque para eso estoy en la tierra. Así que toda esta conferencia y todos los temas que hablamos, además de la edificación del cuerpo de Cristo, no tienen prioridad si nosotros no nos vamos en esta noche diciendo: yo necesito cumplir la gran comisión y no ser parte de la gran omisión. No te distraigas, porque esto es de fondo. Conclusión. La gran comisión es más importante que la institución. Tal vez en esta noche Dios nos esté llamando a muchos de nosotros a hacer un cambio en nuestra vida. Un cambio en nuestra iglesia. Pastores que están acá. Ancianos que están acá. Líderes de jóvenes que están acá. Nuestros miembros no van a cumplir la gran comisión si no la cumplimos nosotros. En nuestra iglesia no va a haber mesas de la gracia si en nuestra casa no hay mesa de la gracia. En nuestra casa nos gozamos de ver año tras año los grupos pequeños de mujeres, de matrimonios que invitan a sus amigos y se convierten en una mesa de salvación. Yo amo las mesas de la gracia porque estoy convencido que ahí está la iglesia del tiempo final. ¿Estás dispuesto? Concluyo con un testimonio de una nieta mía de 4 años. Se llama Luz. Luz es un taponcito así. Su papá y mi hija, que de hecho están en la campaña ahora, tienen una casa de paz. ¿Cuáles son las casas de paz? Las casas de paz son, ellos salen a evangelizar, como salieron, como repartían folletos, que nos contaba Lale, y llegás a una casa
y encontrás la casa donde te van a abrir. En muchas te van a rechazar, pero en una te abren. Y allí hay una casa de un zapatero en la cual recibió a Cristo él, recibió a Cristo su hijo, y la están visitando. Lo tuvimos en un encuentro de matrimonios. Y un día salimos todos a las casas de paz a evangelizar. La casa donde yo iba no estaban. La llamo a mi hija y le digo: Marian, ¿querés que busque las nenas? Así ustedes pueden charlar tranquilos allí. Y cuando la voy a buscar, sale mi nieta de 4 años y me dice: abuelo, esa es mi casa de paz. ¡Wow! Así que Lucecita sube al auto y le digo: Luz, ¿qué es una casa de paz? Abuelo, es donde nosotros predicamos el Evangelio. 4 años. Si lo entiende una nena de 4 años, no lo podemos entender nosotros. Y allí está el maestro diciendo: misericordia quiero y no actividades. Gracias a Dios por los programas, por la actividad, por esta hermosa conferencia que nos estamos edificando por la palabra. Pero la verdadera misión es cuando termina la reunión. Debería haber un cartel allí diciendo: la misión empieza ahora, cuando nos vamos. ¿Podremos hacer de nuestra mesa una mesa de gracia? ¿Podremos convertirnos en un canal amoroso? ¿Podremos percibir las citas divinas? ¿Podremos ser parte de la Gran Comisión? ¿O hay algún creyente que ya se jubiló de la Gran Comisión? Cuénteme, ¿a qué caja de jubilación pertenece? ¿Sabe cuándo nos van a jubilar de la Gran Comisión? Cuando estemos con el Señor. Mientras estamos, Dios tiene una cita divina. Nuestra oración tiene que ser en esta noche: Señor, cambia mi corazón. Señor, inclina mi corazón a la Gran Comisión. Señor, despertame y Dios nos va a sorprender. Así que vamos a orar ahora, vamos a terminar. ¿Cómo hacer que la Gran Comisión no se convierta en la gran omisión? Empezando por casa. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vamos a orar, nos ayudamos con una música una vez más, cada uno orando con el Señor. Pensá en tus seres queridos que se van al infierno. Estamos para reducir la población del infierno. Pensá en tus contactos, en tu trabajo. Pedile al Señor que te muestre las citas divinas. Pedile que tu corazón sea lleno de la misericordia de Dios. Pedile que quite todo aquello que te ha desviado en la vida. Pero tal vez, como dijo un muchacho de los del equipo de la carpa, ¿habrá alguien aquí que vino invitado con alguien y necesita encontrarse con Jesús? ¿Habrá alguien que se siente lejos de Dios y necesita volver al Señor? Esta es una gigantesca mesa de la gracia. Dios te ama, murió en la cruz por tus pecados y tiene poder para entrar en tu corazón y darte una nueva vida. Dios te está llamando si estás lejos para que puedas volver, porque la misericordia de Dios sigue extendida en esta noche. Y aunque esta aparentemente es una conferencia de cristianos, Dios sigue llamando. Así que si hay alguien aquí que necesita encontrarse con Dios, yo le voy a invitar que ore conmigo, porque Dios te ama y te está llamando. Tiempo de volver, tiempo de encontrarse con Jesús. Ora conmigo, ahí donde estás, y decirle así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, te necesito, no puedo más. Quiero pedirte que seas mi Salvador. Señor, quiero volver a ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. ¿Alguien ha hecho esta oración volviendo al Señor o encontrándose con Jesús? Levanta tu mano para que yo te pueda ver. ¿Hay alguien aquí? Allá arriba, ¿hay alguien que oró conmigo? No tengas vergüenza, levanta tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano acá. ¿Alguien más? ¿Hay alguien de Cristo que necesita volver a Él y llenarse de su misericordia? Levanta tu mano como una señal a Dios.
Vergüenza dan los pecados, no las decisiones con Cristo. ¿Hay alguien? Muy bien. Gracias a Dios, baja tu mano allá atrás. ¿Quién más quiere volver al Señor? ¿Allá arriba alguien? Señor, en esta noche estamos en tu presencia. Y yo quiero pedirte perdón por la gran omisión. Porque nos llenamos de actividades, nos llenamos de cosas y nos olvidamos de la eternidad. Te agradezco por esta campaña de febrero, por las personas que se encontraron con Jesús, por tu iglesia unida, por toda la pasión que han mostrado en este mes. Y yo oro, Señor, para que tu Espíritu nos apasione con lo que a vos te apasiona, Señor, la salvación de los perdidos. Señor, llénanos de tu misericordia, saca el egoísmo de nuestras vidas, haznos una iglesia que somos canales amorosos de Dios. Bendice todo tu pueblo en esta noche, cada familia representada. Señor, oro por nuestros pródigos que hoy no están en esta noche acá, amigos, sobrinos, hijos, que el río de la vida se los llevó. Mueve nuestros corazones para amarlos, para mandarle un mensaje de texto, para invitarlos, para decirles que todavía hay tiempo. Mueve a tu pueblo en esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor los bendiga.